¿Pueden observar mi presentación, chicos y chicas? Sí, profe, se ve. Creo que se ve. Bueno, nuevamente entonces estamos con el citoesqueleto. Como habíamos dicho, o sea, son red de varios tipos de fibras y todas estas fibras son proteínas estructurales que en su conjunto van a dar soporte a la célula y también intervienen en los movimientos celulares. Entonces, acá nuevamente, en esta imagen, vemos que a los microtúbulos en amarillo, a los microfilamentos, filamentos de actina en azul, localizados cerca de la superficie de la membrana celular. Y acá vemos de forma esquemática en la superficie de la membrana celular cómo interactúan estos tres componentes del citoesqueleto. Entonces, por un lado tenemos a los microtúbulos, que habíamos visto que son tubos huecos de unidades de alfa-proteína, de alfa-tubulina y beta-tubulina que se ensamblan para formar estos tubos huecos. Después vamos a tener a los microfilamentos, que se localizan cerca de la superficie de la célula, y los filamentos intermedios que constituyen el tercer tipo de fibras de nuestro citoesqueleto. Entonces, hoy vamos a ver con más detalles a los microfilamentos y a los filamentos intermedios. Microfilamentos, el nombre viene de que son los de menor tamaño. Tenemos los microfilamentos presentan un tamaño de 7 nanómetros. Los filamentos intermedios, como su nombre lo dice, tienen un tamaño intermedio entre los microtúbulos y los filamentos y los microfilamentos. Y se encuentran en el orden de 8 a 12 nanómetros, mientras que los microtúbulos son los de mayor tamaño, dentro del orden de 25 nanómetros. Entonces, hoy vamos a ver con más detalle los microfilamentos y los filamentos intermedios, y vamos a ver que sobre todo los microfilamentos tienen una función sumamente importante en el movimiento celular. Entonces, esta sería la estructura de nuestros microfilamentos. A diferencia de los microtúbulos, que son tubos huecos, en nuestros microfilamentos son cadenas entrelazadas de una proteína llamada actina. Y esta actina, o sea, estos microfilamentos tienen la capacidad de unirse entre sí o también interactuar con otras proteínas. Vamos a ver la importancia de eso en el proceso de contracción muscular. Estos microfilamentos van a ser capaces de formar haces que dan soporte mecánico y son compuestos importantes de la corteza celular. Entonces, estos microfilamentos se unen o se localizan en esta región de la célula, cerca de la membrana, de la cara interna de la membrana celular. Entonces, en esa localización constituyen la corteza celular y le confieren a esta corteza digamos, una textura de gel, ayuda a determinar la forma celular y ayuda al movimiento celular. Esta propiedad de movimiento celular está asociada a que esta proteína tiene la capacidad de ensamblarse y desensamblarse rápidamente. Entonces, estas cuentas, vamos a decir, o estas subunidades de actina pueden ensamblarse para formar estas fibras y desensamblarse, y en ese proceso generan movimiento a nivel celular. Y dentro de las células musculares, estos filamentos de actina o microfilamentos se van a asociar a los filamentos de miosina, y en su conjunto van a ser responsables o van a hacer posible el fenómeno de contracción muscular que vamos a ver con más detalle en una animación. Entonces, los microfilamentos, estas serían así las funciones, o esquemáticamente las funciones que cumplen como parte del citoesqueleto. Por un lado, van a servir de soporte mecánico. Por otro lado, los microfilamentos
van a estar o constituyen los pseudópodos y las microvellosidades presentes en la superficie de las células que forman parte del epitelio del intestino delgado. Van a participar también en la contracción muscular, forman parte de la corteza celular y también otra función importante es que al final de la división celular, para dividir, el último paso de la división celular es la citocinesis, que es la división del citoplasma para dar origen a dos células hijas. Y ese proceso se lleva a cabo gracias a la formación de un anillo contráctil que está constituido por estos filamentos de actina o microfilamentos. Entonces acá un resumen esquemático de las funciones que cumplen estos microfilamentos. Y en el caso de la formación de los pseudópodos, dentro de nuestro sistema inmune, tenemos a los glóbulos blancos, como los neutrófilos o los macrófagos, que son células que tienen la capacidad de fagocitar bacterias, por ejemplo, como se muestra acá en la figura. Por ejemplo, ante una infección provocada por bacterias, se recluta a los neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco, que se encuentran en circulación en la sangre periférica. Se recluta hasta el local donde se encuentran las bacterias o donde se encuentra el foco de infección. Y estos neutrófilos tienen la capacidad de fagocitar estas bacterias y destruirlas. Entonces, para que puedan ser capaces estas células de fagocitar a la bacteria y destruirla, tiene que ocurrir o la aparición o la formación de lo que conocemos como pseudópodos, que van a permitir a la célula englobar la bacteria y así poder incorporarla en su interior y digerirla en una vesícula, y luego esa vesícula se va a fusionar a un lisosoma para poder digerir esa bacteria y poder destruirla. Y la formación de estos pseudópodos está dada por la polimerización de los filamentos de actina. Entonces, esta célula llega al local de infección, genera estos pseudópodos mediante la polimerización de los filamentos de actina o microfilamentos, y esa polimerización, ese proceso de polimerización produce o permite que se produzcan esas extensiones que le va a permitir a este neutrófilo fagocitar a la bacteria que está provocando la infección. Y ya un poco así adelantando un poco la parte de inmunología, los neutrófilos constituirían la primera línea de defensa de nuestro organismo, una de las primeras líneas de defensa, porque su trabajo es fagocitar y destruir estas bacterias. El neutrófilo se encarga de atacar en esa primera línea de defensa, mientras en paralelo se empiezan a montar otros sistemas de defensa que incluyen ya la inmunidad adaptativa, como por ejemplo los macrófagos. Los macrófagos son células que en sangre periférica circulan como monocitos, pero una vez que existe así un foco de infección en el organismo, se retiran del torrente sanguíneo y van hasta el local de infección, por ejemplo, infecciones por bacterias. Y también, al igual que los neutrófilos, van a tener la capacidad de fagocitar, de formar estos pseudópodos gracias a la polimerización de los microfilamentos de actina, y estos pseudópodos le van a permitir fagocitar a estas bacterias. A diferencia del neutrófilo, el neutrófilo llega, fagocita y mata. En cambio, el macrófago llega, fagocita, digiere a esa bacteria y luego presenta partes o productos de la digestión de esa bacteria
a otras células del sistema inmune, como por ejemplo las células T. Y eso inicia o da inicio a los mecanismos de la inmunidad adaptativa. Entonces, digamos que tanto la inmunidad innata, que está constituida por, o sea, uno de los ejemplos son los neutrófilos, que llegan hasta el local de infección, fagocitan y matan, y la inmunidad adaptativa, de la cual los macrófagos serían las células que inician los mecanismos para activar esa inmunidad adaptativa. Tanto el neutrófilo como el macrófago tienen esa capacidad de fagocitar y eso está dado gracias a la formación de pseudopos que ocurre por esa polimerización de la actina o de los microfilamentos de la actina que se encuentran en la corteza celular y permiten generar estas extensiones. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Y bueno, ya para aclarar un poco la parte de inmunidad, dentro, o sea, nuestro sistema inmunológico, digamos que tiene dos frentes o dos líneas de batalla, y la primera es la inmunidad innata, que reconoce de forma general a los agentes infecciosos que atacan a nuestro organismo. Y después tenemos la inmunidad adaptativa, que es un mecanismo que ya reconoce de forma más específica al agente patógeno que está invadiendo el organismo. Entonces, como parte de la inmunidad innata, tenemos como primera línea a los neutrófilos, y como parte, o sea, digamos, los macrófagos serían los responsables de hacer la comunicación entre esa inmunidad innata y esa inmunidad adaptativa. Y los macrófagos, al tener esta capacidad de fagocitar al patógeno, en este caso una bacteria, digerir ese patógeno y presentar en su superficie celular partes de ese patógeno a otras células más especializadas del sistema inmune, tiene la capacidad de hacer esa conexión o esa comunicación entre lo que sería la primera línea de defensa de la inmunidad innata y la segunda línea de defensa, que sería la inmunidad adaptativa. Entonces, siguiendo con las funciones de nuestros microfilamentos, aparte de formar parte de los pseudópodos de células con capacidad fagocítica, como los neutrófilos y los macrófagos, los microfilamentos están o constituyen las microvellosidades de las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Entonces, en nuestro intestino delgado, el epitelio que recubre presenta vellosidades, que a su vez estas vellosidades están constituidas por células o células epiteliales que sobre su superficie presentan estas microvellosidades. Entonces, estos pliegues sumado a las microvellosidades, lo que hacen es aumentan la superficie de absorción de nuestro intestino delgado. ¿Y por qué es tan importante esa superficie de absorción, chicos y chicas? ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Por qué les parece que nuestro intestino delgado tiene presentes estos pliegues con estas vellosidades y microvellosidades? ¿Qué es lo que hace todo esto? Profe, Aumenta la Para superficie de extender el absorción. citoplasma y La- poder llegar a más Es para ser absorción. selectivo, profe. ¿Es para? Para llegar a más absorción. Sí, o sea, Es para un aumentar la mayor capacidad aumento de de absorción. ¿Y capacidad por de qué necesitamos absorción. aumentar esa capacidad de absorción? ¿Cuál es la función o qué ocurre en nuestro intestino delgado? Se degradan los alimentos en sus proteínas, macromoléculas, etc. Sí, se degradan los alimentos o se digieren los alimentos. Por ejemplo, las proteínas, ¿en qué se van a degradar?
Aminoácidos. Aminoácidos. Después los carbohidratos, Azúcares simples. azúcares simples, monosacáridos. Monosacáridos. Así mismo. Entonces, todo eso se va a absorber a nivel del intestino delgado. Entonces, estas superficies o estos vellosidades, junto con las microvellosidades, aumentan la superficie de absorción de nuestro intestino delgado justamente para incorporar aminoácidos, azúcares simples, monosacáridos y otros nutrientes, productos de la digestión. Y dentro de estas microvellosidades o estas microvellosidades existen gracias a la, o sea, a la presencia de nuestros microfilamentos o filamentos de actina. O sea, estos microfilamentos o filamentos de actina tienen la capacidad de darle esta forma a la corteza celular. Profe, Sí, y extienden el citoplasma. sí, así mismo. Así mismo, y o sea, aumentan el citoplasma y también lo que hacen es aumentan la superficie de absorción de esta célula. No sería lo mismo la superficie de esta célula fuera plana como en esta región, no tendría la misma capacidad de absorción que si presenta esta forma. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces, hasta ahora tenemos que los microfilamentos son componentes importantes de los pseudópodos en células fagocíticas. Son componentes importantes de las microvellosidades a nivel de las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Y aquí tenemos otra función sumamente importante que está ligada o está relacionada a la contracción muscular. Entonces acá tenemos un esquema, tenemos el músculo y vemos que este músculo está constituido por lo que llamamos fascículos. Y cada fascículo contiene lo que llamamos fibras musculares. Estas fibras musculares vamos a ver que son células sumamente especializadas que por un lado vemos que acá está presente el núcleo de esta célula y que esta célula presenta un retículo endoplasmático especializado que llamamos retículo sarcoplasmático. Y una de las funciones principales del retículo endoplasmático o el retículo sarcoplasmático es almacenar iones calcio. Entonces, dentro de la célula, nuestro retículo plasmático, endoplasmático, tiene la función de contener en su interior iones calcio. Y vemos que en esta célula muscular, el retículo endoplasmático está tan especializado que recibe luego un nombre aparte y recibe el nombre de retículo sarcoplasmático. Vemos entonces que dentro de esta célula vamos a encontrar unas unidades, unas estructuras llamadas miofibrillas, y dentro de estas miofibrillas vamos a tener lo que conocemos con el nombre de sarcómero. Y es en este sarcómero que va a ocurrir la contracción muscular. Y ahora vamos a ver con más detalle cómo ocurre esa contracción muscular. Si vemos la estructura de un sarcómero, vamos a ver que este sarcómero tiene, por un lado, presenta estos filamentos en verde, que son los filamentos de miosina, y estos filamentos en rojo son los filamentos de actina o microfilamentos. Este filamento de miosina o estas fibras de miosina tienen como unas cabecitas que pueden desplazarse sobre los filamentos de actina o los microfilamentos.
Y al producirse ese desplazamiento, tenemos lo que conocemos como la contracción muscular. Entonces, este desplazamiento de los filamentos de miosina sobre los filamentos de actina o microfilamentos es lo que va a producir la contracción del músculo. Y acá se detalla el proceso, en esta figura, el proceso de contracción muscular, que ahora vamos, o sea, les voy a, para que sea más comprensible, les voy a proyectar un video animado para que ustedes puedan observar el proceso de contracción muscular a nivel del sarcómero. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Entonces aquí lo que estamos viendo es, o sea, una función sumamente especializada de los filamentos de actina y los microfilamentos. Entonces voy a parar de... ¿Pueden observar mi pantalla ahora, chicos y chicas? Sí, doctora. Bueno, Sí, entonces profe. acá vamos a ver rápidamente un video animado que nos muestra el proceso de contracción muscular. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. ¿El audio se escucha bien, chicos y chicas? Sí, profe. Dale. Después, de todas maneras, voy a subirlo a la plataforma para que tengan acceso al link de este video. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por ácidos, los ácidos están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepa. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Bueno, entonces, hasta este punto, ¿qué ocurre al momento de la contracción muscular? Para que un músculo se contraiga, se produce entre la sinapsis de la célula nerviosa y la célula muscular, se produce la liberación de neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a ser captados por receptores en la célula muscular que le van a dar la señal a la célula muscular para que el calcio que está dentro del retículo sarcoplasmático se libere. Y cuando ese calcio se libera de dentro del retículo sarcoplasmático al citoplasma, ¿qué es lo que hace? Se une a esta proteína que vemos acá en azul, conocida como troponina. Cuando el calcio se une a la troponina, lo que hace es la tropomiosina, que es otra proteína, se desplaza y va a dejar libre los sitios activos o los sitios de unión de la actina o de nuestro microfilamento de actina para que esta cabeza de la miosina se pueda unir a la actina. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, pero No, profe. Bueno, continuando. Entonces se produce la unión, o sea, gracias a la liberación del calcio,
desde el retículo sarcoplasmático, el calcio se une a la troponina. Al producirse esta unión del calcio a la troponina, se mueve o se desplaza la tropomiosina, que vemos aquí en verde, y deja libre los sitios de unión de la actina o de nuestro filamento de actina o microfilamento para que se puedan unir las cabezas de la miosina. Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada. Y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. Entonces, chicos y chicas, ese es el ¿Sabes cómo se mecanismo. siente? Ese es el mecanismo por el cual se produce la contracción muscular a nivel de los sarcómeros, y esa contracción muscular se produce gracias, o sea, por esa interacción entre las fibras de miosina y las fibras de actina, que son, o sea, que son las mismas fibras o microfilamentos que forman parte del citoesqueleto. Entonces, estas fibras de actina o microfilamentos tienen aparte una función especializada dentro de lo que sería la contracción muscular. Y volviendo aquí a la presentación. Profe, en cuanto a la cabeza de la miosina, ¿era que se le unía el ATP, después el ATP se convertía en ADP y cuál era el otro? Se hidroliza el ATP, que es el adenosintrifosfato, se va a hidrolizar y libera un fosfato. Entonces, tenemos queda el adenosindifosfato con 2 fosfatos. Profe, yo quiero decir. Sí. Y después queda el monofosfato. Sí, así mismo. Entonces, eso hace que la cabeza de miosina se active. Dale, profe, gracias. Y entonces esa activación, esas activaciones sucesivas es lo que hace que
hace que estas fibras de miosina se vayan desplazando sobre las fibras de actina o nuestros microfilamentos, y eso es lo que produce la contracción muscular. Entonces, acá vemos en la figura forma esquemática, en este paso llega la acetilcolina, que va a estar liberada por la neurona motora. La acetilcolina es un neurotransmisor que va a unirse a receptores en la superficie de las células de las fibras musculares. Entonces, al activarse ese receptor, lo que va a hacer es va a mandar una señal dentro de la célula para que todo el calcio que está en el retículo sarcoplasmático, que es un retículo endoplasmático sumamente especializado, se libere, y al liberarse todo ese calcio, como vimos en la animación, el calcio se va a unir a la proteína troponina, que lo que va a hacer es desplazar la tropomiosina, que va a liberar o va a dejar expuestos los sitios de unión del filamento de actina. Y así la cabeza de la miosina se va a unir a la actina, y mediante la unión de ATP y la hidrólisis, esta cabeza se va a ir desplazando a lo largo de estas fibras, o sea, va a ir como caminando sobre estas fibras de actina, y eso es lo que va a producir la contracción muscular. Y como vimos en el video, para producir la relajación, simplemente las bombas que son proteínas que van a estar presentes en la superficie del retículo sarcoplasmático, van a bombear de vuelta todo el calcio al interior del retículo sarcoplasmático. Cuando el calcio va siendo bombeado o recuperado o trasladado de vuelta al interior del retículo sarcoplasmático, entonces el calcio se retira de la troponina, y eso hace que la tropomiosina vuelva a cubrir de vuelta los sitios activos o los sitios de unión de la actina, y ahí viene la relajación. Y la célula está de vuelta lista para que cuando nuevamente llegue una señal de parte de la neurona motora, se libere de vuelta acetilcolina, y así de vuelta empieza el ciclo para que va a conducir a la contracción. ¿Se entiende? Profe, entonces en sí, para la relajación, las bombas de calcio son las que vuelven a absorber el calcio para Sí. que pueda ocurrir la relajación. Sí, así mismo. Las bombas de calcio que van a estar en la superficie del retículo sarcoplasmático van a bombear de vuelta al interior de ese retículo todos los iones calcio que se liberaron al momento de la contracción. Gracias, profe. Entonces, o sea, en realidad en todas las células el retículo endoplasmático es un reservorio de calcio, y en particular dentro de las células musculares ese reservorio de calcio tiene esta función. O sea, el calcio, al ser liberado, va a posibilitar o permitir la contracción a nivel de los sarcómeros. Entonces, esta es una de las funciones, digamos, más especializadas de nuestro filamento, en la que está involucrado nuestro filamento de actina o nuestros microfilamentos. La última función en la cual estos microfilamentos intervienen es en el proceso de división celular o mitosis, que puede ser la mitosis. Cuando finaliza la división celular, o cuando está finalizando la división celular de una célula madre para generar dos células hijas, se produce un fenómeno o una etapa que llamamos citocinesis, que sería la división del citoplasma, y esta división
se lleva a cabo mediante la formación de un anillo contráctil que está conformado por estos filamentos de actina. Entonces, estos filamentos de actina nuevamente van a ser responsables de la formación de ese anillo contráctil que al contraerse es capaz de dividir al citoplasma de las dos células hijas. Después, por otro lado, aparte de los microfilamentos o filamentos de actina, que son los de menor tamaño, tenemos a los filamentos intermedios que se organizan de la siguiente forma. Van a formar estos haces y estos haces cada uno están constituidos por protofilamentos y estos protofilamentos serían estas subunidades proteicas que se enrollan entre sí y luego se agrupan para darnos estas fibras o haces. Y los filamentos intermedios, o sea, la función que cumplen dentro del citoesqueleto es que proporcionan resistencia mecánica, permiten estabilizar la forma de la célula, impiden el estiramiento excesivo de la célula y ciertas proteínas los unen a otros filamentos. Entonces, los filamentos intermedios van a unirse mediante la interacción de otras proteínas a otros filamentos. Después, estos filamentos intermedios, en algunos tipos de células, por ejemplo, en las células epiteliales de la piel, constituyen las queratinas y en las células nerviosas forman parte de los neurofilamentos. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, chicos y chicas. Cerramos hoy con la parte de filamentos de actina, microfilamentos y filamentos intermedios. Y la próxima clase vamos a cerrar esta unidad con patologías que están asociadas a fallas en el citoesqueleto. Y después les voy a habilitar una pequeña pruebita como actividad de esta unidad. Entonces, sí, ya pueden aprovechar y ir revisando ya en el libro de Solomon el contenido que fuimos desarrollando hasta hoy. ¿Alguna duda, consulta, chicos y chicas? No, profe. Ninguno. No, profe, ninguna. Bueno, el video les voy a subir a la plataforma, el link del video, así tienen a disposición para ver la animación sobre cómo se produce la contracción muscular y el papel que juegan los filamentos de actina o microfilamentos en ese proceso de contracción. Gracias, doctora. Dale. Entonces, si no hay ninguna consulta, nos vemos la clase que viene y ya aprovechen este tiempo para revisar en el libro de Solomon el contenido, porque les voy a habilitar, la próxima clase les voy a habilitar una pequeña pruebita que voy a dejar disponible en la plataforma como por unos días, para que eso va a ser la actividad de esta unidad que va a valer puntos para el segundo parcial. Dale, profe, muchas gracias. Gracias. Dale. Gracias, Hasta luego, profe. chicos, y cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.